les he contado que en el tiempo de Pascua me gusta meditar sobre los mártires, ¿no? Y esta vez me puse a navegar sobre unos mártires que me desconciertan profundamente, ¿no? En el buen sentido, es decir, les tengo una admiración colosal, que son los mártires japoneses, ¿no? Primero porque la crueldad con la que murieron es indescriptible, ¿no? Absolutamente indescriptible. Una imaginación para torturar de una perversidad alucinante, ¿no? Y han habido muchísimos mártires, ¿no? Y no están suficientemente recogidos para Occidente, ¿no? Los japoneses guardan muy buena memoria, los japoneses católicos, que siguen siendo, a pesar de estos mártires, el 0.7% de la población católica, ¿no? ¿Qué hay en la cultura japonesa en la que no pasa lo que ha pasado en tantos otros lugares, como Corea, por ejemplo, donde finalmente se ha cumplido esa frase prácticamente infalible de nuestra iglesia de que la sangre de mártires es semilla de cristianos, ¿no? Pero gracias a Dios hay un norteamericano, se llama Luke O'Hara, ¿no? Luke, como Lucas, pero en inglés con la letra K. O'Hara es con O de oso, apóstrofe y H-A-R-A, Luke O'Hara. Él es un periodista, escritor y católico que viajó a Japón para hacer sus estudios y se convirtió al catolicismo en Japón, ¿no? Entonces, él cuenta la historia de varios mártires. Y por si acaso, en inglés, él ha creado un sitio en WordPress donde relata las historias de distintos mártires o de distintos episodios de la Iglesia Católica, especialmente los esfuerzos evangelizadores de los franciscanos, por un lado, ¿no? Y de los jesuitas, por otro, ¿no? San Pablo Miki y sus compañeros mártires, el único de los que conocemos nosotros, por ejemplo, y que celebramos en la Iglesia Católica, y nos hemos olvidado de muchos otros, ¿no? Él los ha recolectado en una página web que él maneja, que es Kirishtan, con K de kilo, Irishtan, tal como suena, ¿no? shtan.com, ¿no? Y en este sitio él tiene múltiples recuentos de los mártires de Nagasaki, ¿no? Donde está San Pablo Miki, pero cuenta muchos otros que no son conocidos. Incluso ha escrito varios libros sobre uno de los famosos samuráis que se convirtió al catolicismo, ¿no? Y recientemente para el National Catholic Register escribió una historia que quiero simplificársela, ¿no? Porque recuerden ustedes que en Japón los famosos shogunes tuvieron estas guerras internas complicadísimas y donde la religión estaba metida, ¿no? Las fobias y las filías, donde muchos consideraban que los católicos eran espías de los invasores occidentales que no hace mucho habían llegado, y cuenta la historia de dos mártires que todavía no han sido canonizados, pero que la comunidad católica las recuerda en el mes de abril. Básicamente la historia se refiere a dos cristianos, uno que había recibido el nombre de Joaquín y el otro de Tomé, ¿no? O sea, por Santo Tomás. El asunto es que ellos vivían en un pueblo donde había un señor feudal, digamos así,
que se llamaba Nagamasa, ¿no? El Kuroda Nagamasa. Y Nagamasa era un señor feudal, digamos, que algunos dicen que era cristiano, ¿no? Y otros dicen que era muy simpatizante a los cristianos. Lo cierto es que en su región, los cristianos vivían, en la región de Hakata, los cristianos vivían en mucha paz, ¿no? Esta era la región de Chikusen, pero resulta que en 1612 un shogun que había logrado conquistar todo Japón, ¿no? Tokugawa Ieyasu, había decidido eliminar a todos los católicos del Japón, ¿no? Y comenzó prohibiendo que los soldados, y especialmente los soldados de élite, los samurái, expresaran su fe cristiana. Entonces, como saben ustedes, la fidelidad pues, de un soldado, de la fidelidad de un soldado, especialmente de un samurái, dependían no solamente la vida de su familia, sino los alimentos, el futuro, la educación de sus hijos y el buen nombre, que es crucial en Japón. Los que han visto películas, digamos, de temática japonesa han visto cómo el honor es lo más importante, ¿no? Entonces, esto fue, digamos, complicándose hasta que Tokugawa, ¿no? el gran shogun, el Daifu, supuestamente retirado, ¿no? Pero que se gobernaba en Japón, supo que este otro señor feudal, Nagamasa, ¿no? Mantenía a los cristianos ahí, ¿no? Y trataba bien a los cristianos, y probablemente él era cristiano. Entonces, como Nagamasa con sus tropas había sido decisiva en la victoria de Tokugawa, ¿no? Le tenía mucho respeto, y entonces se hizo la vista gorda por mucho tiempo, ¿no? Pero poco a poco comenzó con su obsesión, Tokugawa comenzó con su obsesión de que había que desaparecer a los cristianos. Entonces le dijo a Nagamasa: oye, ¿sabes qué? Comienza a identificar quiénes son samuráis y quiénes forman parte del catolicismo. Fue a un sacerdote jesuita español que atendía a la comunidad, y muy amablemente, ¿no? Con esta cortesía japonesa, le dice: sacerdote, por favor, quisiera pedirle que me diera la lista de quiénes entre sus fieles son samuráis. Entonces el sacerdote le dice: mire, señor Nagamasa, no puedo hacer eso. Primero, va en contra de mi lealtad como cristiano, como responsable de este pueblo en su fe, y segundo, es que yo sé que estaría entregando a esas personas a la muerte, ¿no? Y aquí, que es en realidad la parte importante de lo que quisiera transmitirles, hermanos, aquí Nagamasa le dice al sacerdote: mire, señor sacerdote, yo sé que usted quiere que todo el mundo actúe pues públicamente, ¿no? Pero si nosotros tranquilizamos a Tokugawa, vamos a poder seguir viviendo la fe, y yo le prometo que yo, mientras sea, digamos, aquí señor feudal, el que manda pues en esta zona, usted va a poder practicar, aunque, digamos, tengamos que hacerlo con un perfil más bajo, los cristianos tengan que hacerlo con un perfil más bajo, porque hay que adaptarse a los tiempos. Repito esta frase: hay que adaptarse a los tiempos.
Y por si acaso, hermanos, esto no lo estoy inventando. El que escribe esta narración de adaptarse a los tiempos es un historiador jesuita, el padre Pedro Morejón, ¿no? Que escribe en varios momentos, y miren que, o sea, él no estaba tratando acá de entrar en las batallas culturales ni nada por el estilo, simplemente escribe en varios momentos que la razón que le dieron que le dieron a todos los cristianos del pueblo cuando comienzan las torturas, cuando comienza la persecución de los jesuitas, comienza la persecución de los cristianos, porque no se las voy a hacer larga. En el principio, Tokugawa decide pues aceptar la presencia del cristianismo, pero poco a poco, como cualquier tirano, se va enfureciendo y termina obligando a Nagamasa a hacer renunciar a los cristianos. Entonces, Nagamasa reúne a todos los oficiales, después de que el jesuita no le da el nombre de los samuráis, reúne a todos los oficiales, a todas las personas importantes del pueblo, digamos, a todos los que trabajaban para el gobierno, etcétera, etcétera, y les dice: oye, aquí nadie puede ser cristiano, por si acaso, ¿no? Porque los van a matar. Y nadie está obligado a decir que es cristiano, ¿no? Simplemente cuando yo pregunte quién es cristiano, no digan nada. Y todos tranquilos. ¿Por qué? Porque hay que adaptarse a los tiempos, ¿no? Y resulta que en ese momento dos personas, solamente dos varones, ¿no?, estos que les he mencionado, Joaquín y Tomé, se dijeron: yo no puedo renunciar a Jesucristo, yo soy cristiano, ¿no? Entonces, Nagamasa primero los trató, pues, digamos, de decir: no, o sea, ahora no necesitan decirlo, yo no voy a interferir con ustedes, pero no digan que son cristianos. Pero finalmente los empleados de Tokugawa que estaban ahí dicen: oye, dos dijeron que sí quieren, que quieren seguir siendo cristianos. Entonces, él le da la orden a Nagamasa de que los convierta en miseshime, ¿no? Un término que significa ejemplos para que todo el mundo se quede traumado, ¿no? Entonces, toman a estos dos, Joaquín Shinden tenía unos 50 años, era médico, y era conocido porque daba tratamiento gratuito a los pobres, y porque era un catequista que trabajaba junto con los jesuitas, ¿no? Y el otro era Tomé, como les dije, Tomé Watanabe, un joven robusto, tremendamente fuerte, y que cuando sabía de que estaban comenzando las persecuciones, alentaba a los cristianos por la calle diciendo: oye, hasta la muerte, cristianos hasta la muerte. Y Tomé Watanabe ayunaba todos los sábados en honor a la Santísima Virgen María, y los domingos por la noche caminaba solito en la playa, de noche, en la oscuridad, azotándose en la espalda para ofrecer sacrificios por sus pecados. Entonces, los dos que habían peleado, ¿no?, en la guerra para conseguirle la victoria a quien ahora los quería ver muertos, a Tokugawa, les dan una nueva oportunidad y finalmente los cuelgan de un pie del árbol más alto que hay en el pueblo, mirando al mar, un tremendo pino, ¿no? Lo cuelgan ahí
sin agua y sin alimentos, y al tercer día la gente que se acercaba a preguntarle les decía, oye, pero ¿cómo estás sufriendo? Y ellos decían, sí, claro, ni durante la guerra ni en las heridas que he recibido nunca he sentido un dolor tan fuerte como este. Es un dolor brutal. Pero mira el gozo que tenemos. Estamos siendo martirizados como San Pedro, de cabeza, puestos de cabeza. Y el más viejo, Joaquín, 50 años, no tiene nada de viejo, pero digamos el mayor, le decía al menor, a Tomé, no te rindas, y Joaquín se rompió una rama, la que estaba al alcance, y sobre los dolores que tenía, para ofrecer sus dolores a Jesucristo, se azotaba la espalda, ¿no? Entonces, miren, hermanos, quien no entiende el misterio del martirio va a decir, estos hombres eran masoquistas, ¿no? No lo eran. Entendían la gloria de poder borrar todos los pecados, a través del martirio. Entonces, el padre Pedro Morejón, que cuenta esta historia, vuelve a decir que finalmente Nagamasa ve que el martirio de estos tan valientes no está intimidando a los cristianos, sino que los está envalentonando. Entonces decide bajarlos y ponerlos en un instrumento de tortura, que es un instrumento de tortura que, digamos, tiene una forma de Y, digamos así, y que para poder proceder a la tortura, rompiendo los huesos, estirando los músculos, tiene que tomar la forma de una cruz. Entonces, ante el dolor horrible, estos dos mártires dicen, mira, Jesucristo primero nos quiso muertos como su discípulo, su vicario, ahora nos quiere muertos como Él, ¿no? Entonces, finalmente los elevan en estos aparatos, literalmente crucificados, ¿no? Y cuando ven que ellos estaban dando gracias a Dios por esto, finalmente Nagamasa pues se harta, los baja y les corta la cabeza, ¿no? Y Nagamasa da un discurso ahí diciendo, ¿cómo puede ser que ellos no hayan renunciado cuando lo único que tenían que hacer era adaptarse a los tiempos, ¿no? Luke O'Hara termina esta historia diciendo lo siguiente: tiempo después se supo en la historia, en los estudios de historia y en los archivos, que Kuroda Nagamasa, el torturador de estos cristianos, alguna vez había sido católico él mismo y había sido bautizado con el nombre de Damián. Pero a diferencia de esas dos columnas del cristianismo, este líder de Chikusen había decidido adaptarse a los tiempos. Una lección para tantos, comenzando por los obispos alemanes y su camino sinodal, y todo el resto del cristianismo que quiere rendirse ante el mundo. Que tengas un buen día.